veo a una mujer y pone un aparato sobre la barriga y veo una pantalla un bebé. Fue lo más impresionante del mundo, ¿no? Y me dice, usted no es nadie para decirme que no puedo. Yo he soñado y Dios me ha dicho que yo voy a embarazar. Mira, sé que hicimos con el doctor Noriega todo lo humanamente posible y si no se pudo, estoy contenta porque hicimos todo lo que se pudo. Pues bien, un poco la historia de esta vida de 40 años, que justo el próximo año cumplimos 40 años, dedicados al campo reproductivo, 50 años en el campo de la medicina, creo que lo cumplo en 2027 o 28 más o menos. Pero bueno, ¿cómo empieza toda esta locura de la fertilidad, no? Yo soy médico y comienzo mis prácticas en la especialidad. Trabajaba en el Seguro Social en la ciudad de Huacho. Y de alguna otra manera tenía un hermano que trabajaba, era ingeniero electrónico, había venido de Japón y estaba trabajando haciendo mantenimientos a unos aparatos que se llamaban ecógrafos. Estamos hablando de 1970 y pico, ¿no? Bueno, la cosa que me dice, oye, hay un aparato que tú lo pones en la barriga y ves un bebé. Yo ya había leído algo de eso que existía. Decía, no puede ser, consígueme por favor una cita. Y él me consiguió una cita con el doctor Norman Korenbrit, que es un judío argentino que venía entrenado de Estados Unidos. Así que lo visité al doctor y la verdad que hicimos buena amistad, pero me permitió ir a esa oportunidad, ¿no? Y de repente veo a una mujer y pone un aparato sobre la barriga y veo una pantalla un bebé. Fue lo más impresionante del mundo, ¿no? Chocante. Estamos hablando 1978, 79 quizás. Y le dije al médico que me quedé con él como 3, 4 meses entrenándome en ecografía, etcétera, etcétera. Y después mi vida comienzo a hacer ecografía, me dedico acá y llega el momento que yo había terminado mi capacitación para ginecobstetricia y vengo a Lima en 1980 aproximadamente. Y lógicamente ingresar a la gran capital era una tragedia, ¿no? Porque acá si no tenías padrino no ingresabas a ningún sitio. Pero yo tenía algo diferente, tenía esa novedad de la ecografía que me había vuelto un poco experto, ¿no? Entonces comienzo a buscar trabajo. La cosa, para hacerla corta y no tan larga, me voy y comienzo a trabajar mucho en ecografía reproductiva. En ese tiempo hacían las ecografías por ovulación, por la barriga, la vejiga llena y uno veía los folículos, etcétera, etcétera. Y luego comienzo a intercambiar mucha información con Elkin Lucena en Colombia, Juan Carlos Manara, Nicolás Nespili en Argentina. Aparecen las ecógrafos transvaginales de 240 grados. 1985-86 a mí me toca traer el primer ecógrafo transvaginal al Perú con Doppler color, etcétera. Y fue una tragedia, ¿no? En una sociedad tan cerrada. Y yo recuerdo me da risa, ¿no? En ese tiempo ciertos periódicos decían el doctor, el enfermo, el doctor loco, metiendo un aparato en la vagina de una mujer, pues era un atropello, ¿no? A la sensibilidad, ¿no? Han pasado pues definitivamente más de 40, 45 años y no existe médico ginecólogo que no pueda tener un aparato de ecografía transvaginal porque es lo que nos permite, digamos, tener la información de los ovarios, del útero en segundos de una mujer, ¿no? Pero bueno, fue esa etapa que empezamos ahí con la ecografía transvaginal, el doble color, después vino la ecografía tridimensional, la cuarta dimensión, 1985, 86, y ahí comienza un poco mi trabajo en el campo reproductivo. En ese tiempo pues había aparecido técnicas con los doctores Balmaceda, había otro médico, no recuerdo el nombre, que ponían óvulo, esperma y lo ponían a través de un catéter en las trompas por la paroscopía, las técnicas de GIF, etcétera, 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 ¿no? Y en el año 1987, 1987, con el doctor Prasaki, el doctor Llerena, que es el biólogo, hicimos un grupo de trabajo y comenzamos a trabajar en esta parte reproductiva. Y todo esto trae como consecuencia que en el año 1989 nació el primer bebé. En 1988 logramos el embarazo, pero nació en el año 1989 en el primer bebé probeta. En este grupo de pacientes, eran 20 pacientes, vino el grupo de Argentina, que habían hecho el primer bebé probeta en Argentina, que era el doctor Manara, Neospili y Roberto Coco. Bueno, y acá comienza un poco lo anecdótico de toda esta parte, ¿no?
eran 20 pacientes. Prasac tenía una clientela económicamente muy fuerte, porque eran procedimientos caros. Estamos hablando de 1988, pero costaba pues de repente $20,000, $25,000. Era tecnología muy, muy de punta en el mundo, ¿no? Bueno, la cosa es de que estas 20 pacientes venían y recibían la charla, cómo van a recibir la medicina, cómo no la van a recibir. Y para mala suerte murió el papá de una de las pacientes y no pudo seguir. Entonces, estadísticamente eran 20, quedábamos con 19 y a los 2 días de haber empezado, yo recuerdo haber bajado las escaleras y me encuentro con una mujer. Y lo he comentado en varias oportunidades, una mujer vestida humildemente con unos zapatitos de plástico, con su bolsa de mercado, de provincias. Y me dice, doctor Noriega, sí, doctor, he escuchado que están haciendo probeta y yo quisiera hacer el procedimiento. Y yo sí la vi un poco económicamente, no la había adecuado. Primer acto de discriminación, haber catalogado a la persona que no tenía los medios económicos para poder hacer el procedimiento. Aparte que vi la historia de una mujer de 40 años, tenía tuberculosis, el útero normalmente estaba comprometido en ella, el útero es una cavidad grande, amplia, ella tenía 1/3 de útero, 2/3 estaba cerrado por la tuberculosis, el esperma del esposo era tétricamente malo, en fin, ¿no? Y una mujer de 40 años. Le digo, señora, no se puede, y la mujer insistió que sí se puede. Bueno, yo la dejé ahí, le dije, señora, disculpe, y me fui a seguir trabajando. A las 3 horas bajo y la mujer la encuentro ahí, ¿no? Pero ya con una cara de pocos amigos y me dice, usted no es nadie para decirme que no puedo. Yo he soñado y Dios me ha dicho que yo voy a embarazar. Internamente sonreí y básicamente pues me insistió tanto y a veces hasta un poco malcriada la señora. Dije, yo no voy a estar peleando. Ok, le dije a la señorita que use la medicina, etcétera, ¿no? Pasan los días y todas las chicas pues tenían 10 óvulos, 14 óvulos, 15 óvulos. Esta tenía un solo óvulo. Todos los óvulos eran transparentes, redondos. El de ella era negro, ni siquiera oscuro, negro. Todos eran redondos, el de ella era cuadrado. El argentino, que era el biólogo biólogo argentino con el pelo blanco, me dice, esto no va a embarazar, acá no hay nada, esto es imposible. Bueno, para hacerla cortita, a las pacientes, como no había criopreservación, le poníamos 4 o 5 embriones, a ella le pusimos uno, que parecía pues una cosa cuadrada negra, lo pusimos. Todas las pacientes, reposo en cama, se hospitalizaron 10 días, 15 días, etcétera. Esta paciente, cuando volteamos, ya se había ido. Después el portero nos dijo que se fue, agarró su micro porque se iba al parque universitario. Fue el primer bebé probeta peruano. Fue el primer ejemplo de vida que, porque yo soy muy creyente en Dios, me dio la primera lección de la vida, ¿no? Tú no puedes discriminar a nadie porque tu apariencia era que podía o no podía. No podemos discriminar a ningún paciente porque teóricamente o técnicamente no va a embarazar. Y como le digo, fue el primer bebé probeta peruano que nació y se llama Victoria, nació en 1989 y nos marcó un hito completamente diferente, ¿no? Esa es una experiencia. Sin embargo, en ese momento, pues todo esto es una gran explosión periodística y ahí comienzan un poco los ataques de aquellos que no comulgan con estas técnicas de procedimientos. Noriega juega a ser Dios, Noriega va a ser expulsado de la Iglesia Católica, es decir, Satán es cualquier cosa, ¿no? 1992, 93 seguíamos en pleno procedimiento y los ataques eran cada día más fuertes, ¿no? Y llega un momento, yo recuerdo estaba en una clínica en Monterrico, salía caminando, medio aturdido y de repente se me presenta una mujer humilde, zapatos de plástico y su bolsa de mercado y me dice, doctor Noriega, los cientos de niños que ha traído y los miles que están por venir siempre rezan por usted no se preocupe. Yo he volteado y la verdad no había nadie. Volteo adelante, atrás no había nadie, dije yo ya me aloqué, ¿no? Bueno, lo dejé como anécdota, eso ha sido en 1993. Olvídense del tema, seguí trabajando, etcétera, etcétera. 2013, yo en el año 2012-13 comienzo a hacer deporte de aguas abiertas y nadábamos en rutas y esa primera ruta era del Callao a Chorrillos.
Era mi primera experiencia y me perdí. A la media hora yo ya me había perdido, me estaba yendo hacia Ventanilla, todo nublado, etcétera. Y de repente la gente que yo escuchaba ya no escuchaba nada. Me quedé calladito sin moverme porque me habían dicho no hay que nadar porque si no te vas a perder. En ese momento habrá pasado una hora y media y ¡pac! Abre el sol y no veo nada. Horizonte adelante, horizonte al lateral, horizonte adelante y atrás. Dios mío, ¿qué es acá? No había nada. Y de repente veo que la ola camina o viene hacia mano derecha, y entonces digo, nado hacia mano derecha. Y de repente veo que se cruza la otra ola a mano izquierda. Ya me perdí, me di la vuelta. Dije, acá perdí. En ese momento me vino lo que había pasado con el Alianza Lima, que se había muerto la vuelta en Ventanilla. Ya me entró la cabeza, pasó todas las cosas que pasan cuando te vas a morir, ¿no? Mi papá había muerto, mi mamá había fallecido hacía poco. Recordé a mis hijos, la mamá de mis hijos, todo un sinnúmero de película mental. Y en ese momento yo recuerdo haber tomado agua para ahogarme, porque yo dije, yo no me voy a morir ahogado acá, porque eran ya las 9 de la mañana, yo estaba de las 6 de la mañana, los nadadores van a llegar al otro lado a las 3, 4 de la tarde, y acá no estamos en Estados Unidos que va a venir un helicóptero a buscarme con luces. Acá me llega a las 8 de la noche y acá muero. Yo no voy a morirme, así que tomé agua para ahogarme. Y recuerdo haber blasfemado y he gritado hacia el cielo y le dije, oye, caramba, ¿dónde están los angelitos que me dijiste? He vomitado y me he desmayado. Me he quedado boca arriba y me he quedado boca arriba. Debo haberme quedado pues una hora y media, ¿no? Y de repente he escuchado un ruido, volteo y yo vi un edificio a mi costado. Era un barco carguero. Creo que tenía como 20 pisos de cosas. Sonaba, dicen, después me comentaron que los barcos cuando te ven suenan para que te alejes y si no, no pueden parar, ¿no? Pero en ese momento yo veo el barco carguero y volteo al otro lado y veo un botecito de pescadores. He nadado ahí como hora y media hasta que llegué al bote, ¿no? Y bueno, esos fueron los angelitos que me mandó Dios. De ahí viene mi fe y mi creencia absoluta en Dios y en todos los actos médicos que hago, ¿no? Porque de alguna otra manera este es un tema de fe. Y la verdad que yo recuerdo haber llegado, después ya es anécdota, pero en cantidad de lo que vivimos en esa experiencia, ¿no? Solamente para reírme, yo estaba llegando y la gente me miraba, veía el bote y los lobos chicos estaban comiéndose las redes con los pescados de los pescadores. Y yo me he ido por el otro lado, el tipo me miraban raro, me inventaron una soga y yo me quedé amarrado, agarré a la soga, ¿no? Pero el bote estaba como a 3, 4 metros, o sea, yo no podía subir, no podía ni... Primero que sano no lo hago y después de todo lo que había pasado estaba agarrado nomás. En ese momento escucho un volteo y una boca de un macho alfa de este tamaño. Debo haber subido en un octavo de segundo arriba, estaba colgado arriba. El miedo del lobo, ¿no? El lobo macho, el lobo hembra que estaba con sus crías adelante, ¿no? Y recuerdo que los pescadores me dicen, oiga, ¿y usted de dónde viene? Yo recuerdo haberle dicho, vengo de WOM, vengo de comprar, ¿no? Ya me he matado de risa, ¿no? Ya después el resto es anécdota, pero esa es una parte interesante. De ahí ya sigo trabajando con mucho más fe en lo que hacía y en alguna oportunidad tuve lo que siempre sucede, ¿no? O sea, estoy trabajando en lo correcto, estoy en lo adecuado, es ético, es moral lo que estoy haciendo. Y recuerdo haber tenido una paciente de 44, 45 años, un embrión feíto que no tiene posibilidades de embarazar, la mujer, el endometrio no era bueno. Yo recuerdo haber cerrado mis ojos y dicho, Dios mío, si tú crees que estoy haciendo y estoy en el trabajo adecuado, por favor permite que esta mujer embarace. Técnicamente posibilidad de embarazar 0. La mujer embarazó. Y la verdad que esa es la forma que yo lo he practicado solamente en 2 veces en mi vida, ¿no? Pidiéndole a Dios un poco de certificación que los actos que estoy haciendo son lo correcto.
Por eso que yo siempre he sido un defensor de la vida humana y soy un defensor de los temas de fertilidad. Y me ha tocado debatir con abogados y me ha tocado con biomedicistas. Cada uno tendrá su punto de vista, pero yo estoy trabajando en lo correcto, en lo adecuado, tratando de dar vida donde a veces no se puede en forma natural. Ese es mi campo, digamos, de la reproducción, en la parte emocional, la parte emotiva. Y luego, bueno, hemos seguido trabajando, avanzando en mucha ciencia, ¿no? Yo creo que en aquella época éramos el puesto número 14, 15 a nivel de Latinoamérica y llegamos como grupo a estar en el top, en los primeros, segundo puesto a nivel de Latinoamérica como centro de fertilidad, ¿no? Y hoy día que miramos hacia atrás y un poco adelante, digo, son 40 años que no pasaron en vano, 40 años con muchas vicisitudes, ¿no? Pero siempre avanzando con tecnología, con gente muy hábil, muy capacitada que ha ido circulando. Y también contento porque mucha gente que trabajó con nosotros ahora tiene su propio centro de fertilidad y para mí como un padre, ¿no? O sea, yo los veo, gente que estuvo con nosotros y ahora tiene sus centros propios, me siento contento y orgulloso y ojalá nos sobrepasen porque el orgullo de un padre siempre que su hijo sea mejor que uno. Pero acá estamos, seguimos avanzando, seguimos guerreando, seguimos día a día tratando de buscar nueva tecnología. Nos ha tocado en suerte últimamente hacer cosas anecdóticamente muy interesantes, ¿no? Célula madre de piel, sacar óvulos inmaduros, pasarlos a esta célula madre, madurarlos, después hacer un bebé probeta y lograr un embarazo. O sea, definitivamente es una tecnología y nos permitió ser el primer nacimiento en el mundo este año pasado. Claro, se había hecho en otros países, a nosotros nos tocó en suerte ser el primero, pero bueno, así es la suerte, pues nos tocó ser primero en el mundo, ¿no? Una maduración in vitro usando célula madre. Y actualmente, bueno, seguimos trabajando con los temas de fertilidad, tratando de buscar diagnósticos de reserva ovárica más temprano para la mujer. Y gozamos y tenemos la suerte de tener un grupo de biólogos, un grupo de médicos, un grupo de parte administrativa, de todo, en completo, del cual yo me siento muy orgulloso, ¿no? Muy orgulloso, muy complacido, sobre todo muy seguro de que los pacientes que de alguna manera vienen con nosotros tengan la seguridad y la absoluta confianza que estamos tratando de hacerlo humanamente lo mejor que se pueda. Cometemos errores y hemos cometido muchos errores, no dudo. Y no solamente errores de protocolo, a veces errores humanos, errores médicos que pueden haber causado, ¿no? Pero tengan la sensación que yo tuve cuando hace algunos años, un médico, me acuerdo, venía de Estados Unidos a un congreso que yo lo había invitado y me dijo, Luis, cuando llegamos acá, oye, viajé de Estados Unidos para acá y me tocó viajar en primera y viajé con una paciente tuya. Ah, sí, me dijo, conversamos como 5 horas de camino y había sido su paciente. Uy, yo me sentí contento, ¿no? Ay, le dije, pues, ¿y embarazó? No, me dijo que no embarazó. Uy, Dios mío, dije, ¿qué le habrá contado? Después hicimos como 2 años de tratamiento, y le dijo la señora, ¿no? Pero ¿sabe lo que me dijo el médico? ¿Sabe lo que me dijo? Mira, sé que hicimos con el doctor Noriega todo lo humanamente posible y si no se pudo estoy contenta porque hicimos todo lo que se pudo. Y esa es la parte más satisfactoria porque tú haces y entregas todo lo mejor que puedes. Hay un Dios que va a determinar si embarazas o no embarazas, ¿no? Así que yo me quedo con eso, con esa satisfacción, con esa tranquilidad, que estamos en el camino correcto, estamos en el camino adecuado, no somos perfectos. Somos seres humanos que tratamos de ayudar a otros seres humanos a ser padres. Por eso que este es en resumen parte de mi historia, parte de mi vida, parte de estos 40 años dedicados a la fertilidad y al cual yo les agradezco a cada uno de ustedes por continuar, por seguirme y a este grupo humano que nos ayuda en las grabaciones, mi agradecimiento de por vida. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales.